Mis queridos hermanos y amigos, nosotros en este mes de junio, justo que está comenzando el verano, creo que hoy es precisamente el primer día del verano en el hemisferio occidental. Si no es hoy, fue ayer. No estoy seguro, pero eso no es tan importante. Pero por aquí estamos. Estamos nosotros tocando una vez más el tema del crecimiento. No el crecimiento de las plantas, no el crecimiento de los niños, sino el crecimiento nuestro como cristianos, como discípulos de Cristo, ¿verdad? Porque debemos crecer. Y la frase que hemos estado repitiendo todo este mes, ¿cómo dice? Dígala conmigo. Sigo adelante hacia la meta. Adelante hacia la meta, nunca hacia atrás, nunca quedarnos como estamos, nunca decir, como yo estoy bien. No, es adelante hacia la meta. Por eso es que queremos, durante todo este mes, hablar del tema del crecimiento para tener una visión clara del crecimiento cristiano. Una visión clara. Como hemos dicho las semanas anteriores, ni el pastor, ni los maestros de Biblia, nosotros no podemos hacer crecer a nadie. Nosotros tenemos que crecer nosotros, pero no podemos hacer crecer a nadie. Yo no puedo hacerte crecer a ti. Nosotros lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo ahora. Tratar de que todos tengamos una visión clara de lo que es el crecimiento cristiano y cómo ocurre. La decisión de crecer o no es tuya. Es tuya. Estamos tratando de ver lo que no es el crecimiento cristiano, para no confundirnos, y lo que sí es el crecimiento cristiano. Por ejemplo, el primer domingo estuvimos hablando de el comienzo. El comienzo. En la vida del cristiano, en la carrera del discípulo de Cristo, hay que empezar por ahí, por el comienzo, por llegar a ser cristiano. Eso hablábamos ese día. El domingo que vino después, el domingo pasado, estuvimos hablando del crecimiento en sí. Este proceso que es para llegar a una meta, y hablábamos de cuál era esa meta. ¿Cuál es la meta del crecimiento cristiano? Llegar a ser como Jesucristo. Esa es la meta. Mientras no hayamos llegado a esa meta, todavía nos falta por crecer. Ahora, hoy vamos a estar hablando precisamente de la ruta de ese crecimiento. ¿Cómo se hace para crecer? Ya sabemos por dónde se comienza, ya sabemos en qué consiste ese proceso de crecimiento y a dónde se quiere llegar, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo le hago para crecer? ¿Hay algo que efectivamente podamos hacer nosotros para crecer? Vamos a orar. Padre, rogamos tú nos ayudes y nos bendigas a entender tu mensaje, tu palabra, de tal manera que lo podamos practicar, Señor. Que podamos tener una visión clara de lo que consiste este proceso y lo que nosotros podemos y debemos hacer. Muéstranos y ayúdanos, Señor. Muévenos. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a pensar primero en lo que no es la ruta del crecimiento cristiano. Recordamos que ya hablábamos el domingo pasado de lo que no es el crecimiento cristiano. Yo te lo voy a recordar. Dijimos que el crecimiento cristiano no consiste en llevar mucho tiempo en el camino cristiano. No es que si una persona lleva 2 meses como cristiano y uno lleva 20 años, eso no quiere decir que el que lleva 20 años ya creció más que el que lleva 2 meses. Te puede sorprender. Porque el crecimiento cristiano no consiste en el paso del tiempo. Tampoco consiste en escalar posiciones. En tu centro de trabajo, por ejemplo, tal vez se considere que cuando las personas entran a trabajar ahí, van creciendo si van escalando posiciones y llegan a ser manager, y llegan a ser jefe. Ya creció, pero aquí no se trata de eso. Tampoco consiste en conocer mucha Biblia o mucha teología. Una persona puede tener mucha Biblia en su mente, mucha teología en su mente, pero no haber crecido nada, y ser un enano espiritual. Tampoco consiste en participar de muchas actividades, eventos, congresos, talleres, estudios, cosas, y tener ahí toda una lista marcada de eventos en los que he participado este año. Ese no es el crecimiento cristiano. Por tanto, la ruta del crecimiento cristiano, ¿qué no es? Y esto sí es nuevo, esto es lo que estamos viendo hoy. La ruta del crecimiento cristiano no es, en primer lugar, un suceso instantáneo. Escucha esto, porque hay mucha confusión en esto, mi hermano.
Ningún libro, ningún curso, ningún taller, ningún evento, ninguna experiencia va a hacer que crezcas de la noche a la mañana. De eso estábamos hablando la semana pasada, pero yo quiero que tú saques bien claro de eso hoy. Nada, en ninguna iglesia, en ningún congreso, en ningún video de YouTube, en ningún libro, nada te va a hacer crecer como cristiano así de la noche a la mañana. No. La ruta del crecimiento cristiano no es un suceso instantáneo. Hoy en día todo tiene que ser instantáneo. El café es instantáneo, el arroz es instantáneo. ¿Qué más? Ayúdenme a pensar. ¿Ah? El cereal instantáneo. La sopa instantánea. Sí. Pero hay muchas cosas que no son instantáneas, ¿sabes? No. Lentamente. Y el crecimiento cristiano es una de ellas que no ocurre instantáneamente. No vas a meter el libro en el microwave, en el microondas y de pronto ya creciste. Pero tampoco, ni es instantáneo, pero tampoco la ruta del crecimiento no es el paso del tiempo. Si tú te sientas a esperar que el tiempo pase y pensar que así ya vas creciendo como cristiano, eso es falso. Porque el solo paso del tiempo te va a hacer más viejo, pero no te va a hacer más cerca de Jesús. No te va a hacer más parecido a Jesucristo, que dijimos que es la meta, ¿cierto? ¿No fue esa la meta que dijimos? Entonces, el solo paso del tiempo que te haga salir canas y arrugas, no te va a hacer más parecido a Jesús. Conocemos cada uno con canas y arrugas que, por favor. No. El hecho de tener canas y arrugas no te hace más parecido a Jesús. Así que el solo paso del tiempo no es. Tampoco basta solo desearlo o tener la intención. Yo quiero crecer, ya crecí. No es así. Entonces, ¿qué es el crecimiento cristiano? ¿Qué cosa es esta ruta del crecimiento? Quiero que leas esto conmigo. Es un proceso largo y de lento crecimiento. Lo puse así con toda intención, para que tuvieras que ir leyendo así poco a poco, de arriba hasta abajo. Porque la ruta al crecimiento cristiano ciertamente es un proceso largo y de lento crecimiento. De hecho, que si ves una persona que conoce a Cristo hoy y mañana ya parece más maduro que todos los cristianos juntos, ten cuidado. Ten cuidado, porque eso puede ser totalmente falso, fabricado, fingido, no es real. ¿Por qué? Porque el crecimiento cristiano es un proceso largo y de lento crecimiento. No es posible que una persona crezca y ya de pronto sea parecido a Jesús en una semana, en un mes. ¿Pero cómo ocurre? Bueno, mira lo que dice, hablando de este proceso largo, el apóstol Pablo ahí en Efesios 4:13 dice: este trabajo debe continuar hasta que, no te da la idea de un proceso que es largo, hasta que estemos todos unidos en la misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Debemos seguir creciendo hasta que seamos maduros como Cristo y compartamos su perfección. ¿Te parece que eso está describiendo algo que ocurre así? No. Lentamente. ¿Cómo ocurre entonces? Y aquí venimos al pasaje de Filipenses que nos ocupa hoy. La semana pasada estábamos hablando mucho del pasaje de los Efesios, pero hoy estamos pensando básicamente en este texto de Filipenses. Quiero que lo leas conmigo. Está en una traducción que se llama La Palabra de Dios para Todos y se entiende muy bien. Quiero que lo leas conmigo. ¿Cómo dice? Ocúpense seriamente de su salvación con profundo respeto, porque es Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada. Y no solo eso, sino que también les da el poder para que lo hagan. En este pasaje se habla de dos cosas. Se habla de lo que nosotros debemos hacer y de lo que hace Dios. Y las dos están ahí en ese mismo pasaje. Repito, lo que nosotros debemos hacer y lo que Dios hace. Por eso es que nosotros podemos decir, y esta es la idea principal de hoy, la ruta del crecimiento cristiano incluye
la colaboración de nuestro trabajo y el de Dios. Tal vez alguna persona por ahí diga, pastor, pero usted está insinuando que nosotros tenemos que colaborarle a Dios en el sentido de ayudar a Dios. No, colaborar no es lo mismo que ayudar. Si en algún país esa es la manera de entender la palabra colaborar, no es eso lo que quiere decir colaborar. Colaborar quiere decir trabajar al lado de otra persona. Trabajar junto con otra persona. Quiere decir que los dos están trabajando juntos. Porque ayudar ya es diferente. Ayudar es que el trabajo es tuyo. Y yo te voy a ayudar porque sin mí no lo vas a poder hacer. Eso es ayudar. Pero no es de eso de lo que estamos hablando. Nosotros no podemos ayudar a Dios. Él puede hacer todo sin nosotros. Pero lo que estamos hablando es de colaborar con Dios. Y la Biblia dice que somos colaboradores de Dios. Lo dice la Biblia, no lo dice el pastor. Dice que somos colaboradores de Dios. Por tanto, podemos decir que la ruta del crecimiento cristiano incluye la colaboración de nuestro trabajo y el de Dios. Quiere decir que no es que vamos a ayudar a Dios, es que Dios va a hacer la parte que Él va a hacer y nosotros tenemos que hacer la parte que debemos hacer nosotros. Y laborando, trabajando los dos juntos, vamos a lograr entonces el crecimiento cristiano. Como lo dice el apóstol Pedro, ahí en 2 de Pedro 1, del 3 al 5, creo que les va a quedar un poco pequeñita la letra, yo se lo voy a leer, dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. En vista de todo eso, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Y si usted sigue leyendo, sigue Pedro entonces dándonos toda una escalera de cosas que debemos ir añadiendo. Por ahí empieza, por la fe, por la excelencia moral, dice otra traducción, virtud, y empieza a añadir cosas Pedro. Pero el punto nuestro aquí es, igualito que Pablo, aquí Pedro está hablando aquí de lo que hace Dios. Mira, dice que Dios nos ha dado todo lo que necesitábamos. Todo el material que necesitábamos, Dios te lo ha dado ya. Y además de eso te ha dado preciosas promesas para que te alienten a seguir adelante. Pero ahora entonces dice Pedro que nosotros ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos. Y no un poquito, dice al máximo. O sea, Dios hizo todo lo que Él entendió que Él tenía que hacer y nos ha dado todo lo que necesitábamos. Ahora nos toca a nosotros esforzarnos. Por tanto, mi hermano, lo que estamos diciendo hasta aquí es, el crecimiento cristiano no es que tú te vas a quedar viviendo tu vida como tú quieras y Dios se va a encargar de que yo crezca. No, no funciona así. Ya Dios hizo su parte y te dio todo lo que tú necesitabas. Ahora la parte tuya, ¿cuándo la empiezas a hacer? ¿Cuándo comienzas tu parte? Que requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo, pero ya debemos hacerla. Así que estamos pensando primero en la parte nuestra. La parte nuestra, la que nos toca a nosotros. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Ocúpense seriamente de su salvación con profundo respeto. Dicen otras traducciones que trabajemos con temor y temblor. O sea, es algo de lo que tenemos que ocuparnos, ¿verdad? Con seriedad, dándole toda la importancia que tiene. Y Pedro dice, al final ahí en el versículo 5, esfuércense al máximo. Dice otra traducción, poniendo toda diligencia. ¿Entiendes lo que es diligencia? Es eso, es esfuerzo ahí. Voy a trabajar en esto de verdad con seriedad. Me voy a esforzar. Eso es diligencia. Y dice la Biblia que tú y yo debemos poner diligencia para crecer. Diligencia. Así que como ves, este proceso no es automático ni ocurre de la noche a la mañana. Hay un esfuerzo que hacer. Lo que quiere decir que si no te esfuerzas, si solo dejas que pase el tiempo, nunca crecerás. Lo voy a decir de nuevo.
si no te esfuerzas, si solo dejas el tiempo pasar, nunca crecerás. ¿Y haciendo qué nosotros podemos crecer? Estudiando la Biblia. Bueno, por medio de las opciones que escogemos. Pastor, yo no había pensado en eso. Bueno, ni yo tampoco hasta que un día lo aprendí. Las opciones que escogemos. ¿Cómo es esto? Mira, dadas las situaciones que se nos presentan, nosotros escogemos hacer lo correcto y luego confiamos en que el Espíritu de Dios nos va a dar su poder, su amor, su fe, la fe que necesitamos y la sabiduría para lograr hacer lo correcto. Dios espera que actúes primero. No esperes hasta que te sientas poderoso o seguro. Sigue adelante pese a tu debilidad, haciendo lo correcto a pesar de tus temores y tus sentimientos. Así es como colaboras con el Espíritu Santo y así es como se desarrolla tu carácter. A través de si escoges mal, si tomas malas decisiones, pues no creciste para nada. Pero si aunque la situación sea difícil, tú tomas buenas decisiones, tú haces escoges buenas opciones, entonces eso te va a ayudar a crecer. La Biblia compara el crecimiento espiritual con una semilla que crece y da fruto. Lo compara también con un edificio que se va viendo más grande y lo compara también con un niño que va creciendo y desarrollándose. Pero fíjate que cada una de esas imágenes requiere una participación activa, porque las semillas tienen que ser plantadas y cultivadas para que ellas crezcan después. Los edificios deben ser construidos, ellos no surgen de la nada. Y los niños deben ser alimentados, deben comer y deben hacer ejercicio para crecer. De la misma manera, tú y yo, el Señor pone la semilla, el Señor pone el material de construcción, el Señor nos da la vida y todo lo que necesitamos en Cristo. Pero ahora nos toca a nosotros hacer el esfuerzo para crecer. Esa es nuestra parte. En la carta a los Efesios, volvemos a los Efesios, se mencionan 3 responsabilidades nuestras. 3. En el mismo pasaje están las 3 responsabilidades. Mira el pasaje ahí en Efesios 4, versículos 22 al 24. Lo puse así, separaditos los versículos, porque de cada versículo vamos a sacar una de esas responsabilidades. Trata ahora, mientras leamos, de encontrar en cada versículo cuál es tu responsabilidad. Empezando en el 22 dice, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es, según el versículo 22, nuestra responsabilidad? Despojarnos del viejo yo, despojarnos de eso, abandonar nuestras viejas maneras de actuar. ¿Qué es lo que quiere decir? Abandonar nuestras viejas maneras de actuar. Otra vez, ¿cómo dice el versículo? Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre. ¿Qué es lo que nos toca hacer entonces? Abandonar, despojarnos, quitarnos, deshacernos, dejar atrás, renunciar, desechar, poner aparte. ¿Qué cosa? Nuestras viejas maneras de actuar. No podemos seguir arrastrando con ellas. Ya eso es del viejo yo. Y tenemos que quitárnosla, despojarnos de eso y ponerlo aparte. Claro, si tú nunca te has arrepentido de tu pecado, de tu manera de vivir, no vas a querer hacer esto. Porque vas a decir, no, pero si yo estoy bien con la manera en que yo siempre he vivido y siempre he actuado. Claro, porque te falta el arrepentimiento. Pero es que si no te has arrepentido, déjame decirte, ni siquiera has comenzado el camino cristiano. Porque el camino cristiano empieza por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Lo que quiere decir que si tú ya eres cristiano, si tú ya te arrepentiste de tu pecado, entonces tú sí vas a entender esto. Esa manera de vivir de la que nos hemos arrepentido, no solo es me arrepiento de ella, no, y me despojo de ella y me
me la quito de encima y la pongo a un lado. Haz una lista en privado de aquellas viejas maneras de actuar que debes abandonar. Haz una lista, escríbela. Y después ocúpate seriamente, como dice Pablo, en ello con profundo respeto. ¿Ok? El versículo 23 nos habla de la otra responsabilidad, que es cambiar nuestra manera de pensar. Dice el versículo 23, y que sean renovados en el espíritu de su mente. El primer paso en el crecimiento espiritual es empezar por cambiar la manera en que pensamos. El cambio siempre empieza aquí. La manera en que pienses determinará cómo te sientes, y cómo te sientes influirá en la manera en la que actúas. Para ser como Cristo debes desarrollar en ti la mente de Cristo. ¿Sabes cómo le llama el Nuevo Testamento de la Biblia a ese cambio? Es precisamente lo que se le llama en la Biblia arrepentimiento. Literalmente, en el griego quiere decir un cambio de mente. La palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento de la Biblia es una palabra griega, metanoia, que quiere decir un cambio de manera de pensar. Te arrepientes siempre que cambias tu manera de pensar y adoptas la manera de pensar de Dios con respecto a ti mismo, al pecado, a Dios, a otras personas, a la vida, a tu futuro y a todo lo demás. Cambias tu manera de pensar con respecto a todo. Asumes la actitud de Cristo y la perspectiva de Cristo. Eso es arrepentimiento. Para concentrarnos en llegar a ser más como Jesús, deberemos tomar decisiones opuestas a las de la cultura que nos rodea. De lo contrario, van a intentar amoldarnos como ellos, ¿verdad? A través de la influencia de nuestros compañeros de escuela, de trabajo, de nuestros padres, de lo que trabajan con nosotros o nuestros amigos, y la cultura misma, a través de la internet, de la televisión, de todas esas cosas, va a intentar amoldarnos a su imagen. Pero como dice Romanos 12:2, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Para renovar nuestra mente y cambiar así desde el interior, necesitamos nosotros dejar los pensamientos inmaduros, egoístas, dejarlos. Pensamiento egoísta es cuando pensamos todo desde el punto de vista del yo. ¿En qué me beneficia o en qué me perjudica a mí? ¿Qué voy a sacar en esto? Qué detalle. ¿Bien? Esos son pensamientos egoístas. Tengo que dejar eso. Dice 1 Corintios 14:20, hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Usted sabe que los niños son egoístas. Sí sabe, ¿verdad? Si usted ha tenido niños o sobrinos o hermanitos pequeños, usted sabe que los niños son egoístas. Pues tú no te acuerdas cuando tú eras niño egoísta, pero si has visto otros niños, sabes que los niños son egoístas. Y la palabra favorita es mío. Aunque no sea de ellos nada, pero ya se adueñaron de esta cosa y tú no la puedes agarrar porque es mío. Pero dice el apóstol Pablo, no sean niños en su modo de pensar. Hay que madurar, ¿verdad? Hay que crecer. Y dice en Romanos 8:5, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Es totalmente diferente la manera de pensar. También tenemos que empezar a pensar con madurez, concentrándonos en otros y en lo que Dios quiere. Dice 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, dice Pablo, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Y por supuesto, Pablo aquí no está diciendo esto para dar unas clases de desarrollo psicológico y de estas cosas. Pablo lo que está diciendo es que igualmente como cristianos nosotros tenemos que crecer y madurar y dejar atrás los pensamientos infantiles, los pensamientos inmaduros. Oye, a veces conocemos personas adultas
Incluso algunos ya llevan canas y portan arrugas y se comportan como niños. Se comportan como niños. Nosotros debemos dejar atrás eso. Ahora, también tenemos que, la tercera responsabilidad es vestirnos del carácter de Cristo. La primera era abandonar nuestras viejas maneras de actuar. Después, cambiar nuestra manera de pensar y después vestirnos del carácter de Cristo, desarrollando hábitos nuevos y santos. Como decía el pasaje que estábamos viendo en Efesios, versículo 24, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y si tú sigues leyendo los versículos que vienen después, en tu casa vas a entender mejor en la práctica esto. Porque déjame decirte algo. Casi todo el Nuevo Testamento fue escrito para enseñarnos acerca del crecimiento cristiano. Las cartas de Pablo y las otras cartas que aparecen ahí en la Biblia, casi todas fueron escritas para enseñar a aquellos primeros cristianos cómo crecer en Cristo. ¿Qué es lo que había que dejar atrás? ¿Y qué es lo que había que incorporar a la vida? Mira, casi todas las cartas de Pablo tienen este esquema. Sobre todo las cartas a las iglesias. La carta a Tito, por ejemplo, no es así, pero las cartas de Pablo a las iglesias, a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, casi todas tienen este esquema. Los primeros capítulos tratan más acerca de nuestra relación con Dios, lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace, lo que debemos creer de lo que Dios ha hecho, toda esta parte, ¿ves? Y después ya los otros capítulos, como decir la segunda mitad, hablan de cosas prácticas que nosotros debemos poner en nuestra vida, si queremos crecer, si queremos ser más como Cristo, si queremos agradar al Señor. Los primeros son más, vamos a decir, teóricos, ¿verdad? Porque hablan de nuestra relación con Dios, de lo que Dios ha hecho. Pero los otros capítulos, siempre Pablo busca la aplicación práctica de todo eso. Cosas que debemos quitarnos, cosas que debemos ponernos. Por eso, yo te sugiero que con este pasaje de Efesios 4 y otros pasajes, como en Colosenses, en Filipenses, etc., tú hagas esta tarea. Esto es tarea para la casa. Toma una hoja de papel o un cuaderno, lo divides así a la mitad, y entonces del lado izquierdo escribe viejas maneras de actuar. Si la palabra vieja te resulta Antiguas. Un poquito picosa, le pones antiguas maneras de actuar. ¿Verdad? Y en la página, en la parte de la derecha pones hábitos nuevos como Cristo. O sea, que se parecen a Cristo. ¿Y qué más haces? Arriba, escribe. Pero usa la Biblia. Como te decía, busca ahí en la carta a los Efesios, busca en la carta a los Filipenses, busca en la carta a los Colosenses. Y cada vez que veas ahí algo que describe las viejas o antiguas maneras de actuar, ponla aquí. Pero sobre todo escribe las que tienen que ver contigo. ¿Ves? Que te tocan de cerca, escríbelas aquí. Y cuando veas que se describen hábitos nuevos, diferentes, que nos hacen ser más como Cristo, escríbelos acá. Sobre todo los que te hagan falta a ti trabajar en ellos. Escríbelos. Porque cuando los veas así, escrito de tu puño y letra, bueno, a no ser que lo hagas en la computadora, delante de ti, pues va a tener otra relevancia. Vas a decir, wow, este soy yo, este que está aquí descrito, bueno, este soy yo y este debo ser yo. Y por tanto tengo que trabajar en eso. Así que esa es la parte nuestra. Pero ahora viene entonces la parte de Dios. Ya hablamos de la parte nuestra, la que nos toca a nosotros. ¿Y cuál es entonces la parte de Dios? Si todo lo vamos a hacer nosotros para crecer, no, Dios hace su parte también. Y quiero mencionarte rapidito 3 herramientas que Dios usa para ayudarnos a crecer. La primera herramienta que Dios usa es su palabra. La Biblia. Su palabra, que es la verdad. Y que
En la misma Biblia se describe que ella es como el alimento. ¿Qué necesita un bebé para crecer? Leche. Alimento, ¿verdad? Es lo más importante. Nosotros necesitamos alimento para crecer. ¿Y el alimento está dónde? En la palabra. Aquí, pero por dentro, ¿sabes? No es por fuera. Tampoco es que yo la abra y la ponga así de adorno. Tengo que leerla, ¿verdad? Tengo que leerla, interiorizarla. En las mismas páginas de la Biblia se describe a la palabra de Dios. Fíjate si es como el alimento, que se describe como leche. También se describe como pan. También se describe como alimento sólido. Y también como el postre, porque dice que es más dulce que la miel. Así que la comida completa está aquí. Hasta para, Y también hasta para bajar el buque. y también se compara con el agua. Así que, ¿ves? Completo está ahí. Mira lo que dice, por ejemplo, en Mateo 4:4, dijo el Señor Jesucristo: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí está. Acuérdate que él precisamente estaba allí enfrentando las tentaciones de Satanás. ¿Y con qué las enfrentaba? Con la palabra, porque todo lo que él dijo eran pasajes bíblicos que estaban acá. Pero si nosotros no la leemos, bueno, pues nos perdemos ese alimento. En Hechos 20:32, el apóstol Pablo le dijo a los líderes de la iglesia de Éfeso y las iglesias vecinas allí que se reunieron, le dijo: los encomiendo al cuidado de Dios y a su maravillosa palabra, que es capaz de fortalecer la fe y de darles la herencia con los demás que están apartados para Dios. O los santos, dicen otras traducciones. Así que, ¿qué cosa es lo que nos puede dar fortaleza en nuestra vida como cristianos, como discípulos de Cristo? La palabra maravillosa de Dios. Y en 2 Timoteo 3, este pasaje lo conocemos bien. Dice Pablo a Timoteo: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Todo eso, ¿de dónde sale? De la palabra de Dios. Así que la primera herramienta que Dios va a usar para ayudarnos a crecer está aquí. Pero aún así, eso va a depender de ti. ¿En qué sentido? Si no la gusta. Si no la lees, si no la estudias, no te va a ayudar. La única Biblia que te va a ayudar, ¿sabes cuál es? La que tú hayas metido aquí. Esa es la única Biblia que te va a ayudar. Porque la que esté aquí o en el teléfono, solita, allí, olvidada, esa no te va a ayudar en nada. Yo les he contado otras veces que cuando yo empecé como pastor, me encontré una señora que me dijo: desde que pongo una Biblia al lado de mi cama, ahí duermo de lo más bien. Como escudo. No, la Biblia no es para eso. Mira. Y no funciona así. Yo hablo del Salmo 91. Dice. Léela, estúdiala. No solo los salmos y no solo el Salmo 91 y el 23. Lee la Biblia, entérate de lo que Dios quiere, que aquí lo dice. Lo que Dios tiene que decirte, el mensaje que tiene para ti. Léela, estúdiala. Les comparto estas palabras del pastor Rick Warren en su libro Una vida con propósito. Dice él lo siguiente: la Biblia es mucho más que una guía doctrinal. Genera vida, crea fe, produce cambios, asusta al diablo, realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter, transforma las circunstancias, imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, libera poder, limpia nuestras mentes, hace que las cosas existan y garantiza nuestro futuro para siempre. ¡Aleluya! No podemos vivir sin la palabra de Dios. Amén. Y ninguna de esas ideas las inventó él. Todas están sacadas del mismo pasaje de la Biblia, o de los mismos pasajes de la Biblia. Por tanto, aunque esto es algo que Dios hace, nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Aceptar, asimilar y aplicar la palabra de Dios. Si no hacemos eso, no sirvió. Tenemos que aceptarla, asimilarla y aplicarla a nuestra vida. Muchos han escuchado algo de la historia de Dwight Lyman Moody.
Moody fue un evangelista extraordinario en el siglo XIX en Chicago. Bueno, aunque predicó en muchos lugares del país y de Europa. Y él dijo, la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. Algunos se creen que la Biblia es como un libro de texto para yo aprender y memorizar y ganar títulos a medida que sé más y más de ella. No. La Biblia fue escrita para cambiar nuestra vida. Pero para que eso ocurra tenemos que aceptarla, asimilarla y aplicarla. Por tanto, léela con un cuaderno al lado. Yo le he enseñado a muchos hermanos la diferencia más grande entre leer la Biblia y estudiar la Biblia. ¿Cuál es? Un lápiz para tomar nota. Esa es la diferencia entre leer la Biblia y estudiar la Biblia. Si tú lees y tú no anotas nada, solo estás leyendo, no estás estudiando nada. Pero si tú lees y tú tienes un cuaderno y tú tomas nota, no es volver a copiar el mismo texto bíblico porque ¿qué hiciste? Pero tú tomas nota de lo que te hizo pensar ese pasaje bíblico, de las decisiones que tienes que tomar según lo que dice ahí el pasaje bíblico, de las cosas que el pasaje bíblico te está diciendo a ti que tú debes arrancarte de tu vida, de las cosas que el pasaje bíblico te está dando, regalando, haciendo ver que antes no veías. Todo eso tú lo anotas. De cosas que le vas a pedir a Dios basado en lo que acabas de leer. Ejemplos que debes imitar. O ejemplos negativos de los que te tienes que cuidar, no caer en el mismo error. ¿Ves? Todas esas conclusiones que vas sacando de lo que lees en la Biblia, anótalas en un cuaderno. Después ora por ellas y ocúpate en ellas. Así que Dios va a usar su palabra para cambiarnos y para hacernos crecer. La otra cosa que Dios va a usar para cambiarnos son las personas. Esas personas nos van a dar el apoyo o el ejercicio que necesitamos para crecer. Lamentablemente hay personas que creen que los cristianos más santos, los más que se parecen a Dios, son los que se meten en cuevas en las montañas o dentro de 4 paredes de una celda allí en un convento, en un monasterio. No, esa nunca fue la idea de Dios. Es una grave equivocación, porque la búsqueda de la madurez espiritual no es una ocupación solitaria o individual. En las células estuvimos hablando de eso hace poco. No es para llaneros solitarios. No puedes llegar a ser como Cristo en el aislamiento. Cristo no estuvo aislado. Solamente se aislaba por unas horas para orar y después volvía a reunirse con los suyos. Debes estar cerca de otras personas e interactuar por ellas. Necesitas ser parte de una iglesia y de una comunidad. Y nos gustan las células, estos grupos pequeños, que desde que empezó el coronavirus tuvimos que ponerlos un poco en un stand-by. Repito, yo le doy gracias a Dios porque nuestro grupo, el nuestro, de nuestra célula, a través de todo este tiempo no falló y ahí se mantuvo por internet, pero ahí se ha mantenido. Pero hay algunas otras que están resurgiendo otra vez y estamos contentos por eso. Pero busca una célula que puedas participar y hazte parte activa de ella. ¿Por qué? Porque la verdadera madurez espiritual consiste en aprender a amar como Jesús amó. Y no puedes practicar esa disciplina si no estás en relación y contacto con otras personas. Pastor, pero es que a mí no me gusta mucho el contacto con otras personas porque hay tantas personas que lo que me hacen es daño. Son tóxicas. Esa es la palabrita que está de moda ahora. Eso de toxicidad no está en la Biblia, pero son personas tóxicas. ¿Y cómo tú crees que Dios te va a ayudar a fortalecer en ti el amor, la paciencia, la sabiduría? Poniendo nada más que papitas suaves. No. El Señor nos manda a ti y a mí, personas de estas que le llamamos tóxicas, para enseñarnos lo que es verdaderamente amar a otros aunque no se lo merezcan. Aunque la verdad no nos ayudan a amarlos, pero aprender a amarlos. ¿O a quién tú te crees que ama el Señor? ¿A los buenos nada más? No. ¿A quién amó y sirvió Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? De sus discípulos él escogió, bueno, tengo 12, pero de estos 12, los que se portan bien, los que son nice, son estos 3. Los demás,
incluso a Judas, ¿verdad? Sabiendo que lo iba a traicionar. Él también lo amó y le sirvió igual que a todos. Pero además, los demás también eran de madre, porque Pedro, ya sabemos cómo era Pedro, de impulsivo y de que no pensaba, y de etcétera. Juan y Jacobo les puso hijos del trueno. En nuestro lenguaje, diría, ustedes son como un rayo encendido, porque eran de un carácter. Fuerte. Algunos dirían hoy que esas eran personas tóxicas, ¿ven? Pero Jesús no los puso a un lado, al contrario, los llamó y los hizo parte de su grupo. Y a ellos también les mostró amor y los sirvió. Y nosotros tenemos que ser como Cristo. Dicen en Efesios 4, Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Para eso dio dones espirituales. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en la misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Debemos seguir creciendo hasta que seamos maduros como Cristo y compartamos su perfección. Por tanto, aunque esto de ponernos las personas para ayudarnos lo hace Dios, nosotros debemos conectarnos regularmente con otros cristianos. No te desconectes. No te quedes solito en la casa. Lamentamos muchísimo que todo este asunto del coronavirus y demás infundió en algunos que había que estar en la casa y no salir de ella. Y entonces, no puedo ir a la iglesia porque tengo que estar en casa. ¿Entonces va a la iglesia? Desgraciadamente, algunos de esos no dejaron de ir a los mercados, no dejaron de ir a los trabajos. Y porque tal vez piensan, bueno, pero es que eso es necesario y el conectarnos con los otros cristianos no es necesario, no es importante. Así que congréguese, mi hermano, congréguese. Sea parte de una clase de la escuela dominical. Sirva en un ministerio junto a otros hermanos. Hágase parte activa de una de nuestras células, pero únase, conéctese regularmente con otros cristianos y no solo a través de la internet. Y en tercer lugar, Dios va a usar su palabra, Dios va a usar las personas, pero Dios también va a usar las circunstancias que forman el ambiente que necesitamos para crecer. Dios se vale de las circunstancias para desarrollar tu carácter. En efecto, mira esto que te voy a decir y no te caigas de la silla. Dios depende más de las circunstancias para hacernos como Jesús que de su palabra. Pastor, ¿usted va a decir eso? Te lo demuestro muy fácil. ¿Cuántas veces en la semana tú estás en contacto con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo en la semana? Un ratico, tal vez unos minutos todos los días, algunos tal vez algún día se le va en blanco. Bueno, ¿cuántas veces tú estás rodeado de circunstancias? ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. 24 horas los 7 días de la semana. Entonces, ¿cuáles van a obrar más en tu vida? Las circunstancias. La palabra de Dios es poderosa y no negamos eso, por supuesto. Pero lo que estamos diciendo es que en muchos momentos tú no vas a estar leyendo la Biblia, tú no vas a estar en contacto con la palabra de Dios, pero las circunstancias Dios las va a seguir usando, aún en ese momento, las va a seguir usando para moldearte, para cambiar tu vida. Como dice Rick Warren, enfrenta circunstancias 24 horas al día. Aún en momentos de sufrimiento, aprendemos cosas acerca de Dios que no aprenderíamos de otra manera. Cuando nos toca sufrir y pasar circunstancias difíciles y duras, aprendemos más acerca de Dios que en los otros momentos. Dios pudo haber evitado que José fuera a la cárcel. José allá en Egipto, ¿te acuerdas? Dios pudo haber evitado que fuera a la cárcel porque de entrada era injusto. Dios pudo haberlo evitado. Dios pudo haber evitado que a Daniel lo echaran en el foso de los leones. Pudo haber evitado que a Jeremías lo echaran en la cisterna aquella que se estaba hundiendo. Que Pablo naufragara 3 veces y que los 3 jóvenes hebreos fueran echados en el horno de fuego. Dios pudo haber evitado todo eso, pero no lo hizo. Dios permitió que esos problemas sucedieran. Y como resultado, esas circunstancias acercaron a cada una de esas personas a Dios y les hicieron crecer y madurar. Los problemas nos obligan a mirar a Dios y a depender de Él más que de nosotros mismos.
Por eso Dios va a usar aún los problemas para ayudarnos a crecer. Dice, segunda carta a los Corintios, creo que deben conocer, hermanos, las tribulaciones que pasamos, dice Pablo. Nos vimos tan aplastados bajo tanta presión que temimos no salir de allí con vida. Nos pareció que estábamos ya sentenciados a muerte, dice Pablo. Pero eso sucedió para que, escucha ahora, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que puede hasta resucitar a los muertos. Eso lo aprendió Pablo, y tú y yo no hemos aprendido eso. Dice Pablo que las circunstancias fueron para él tan duras en ese tiempo que él describe, que se sentía como, ¿te fijaste la palabra? Aplastado. Pensó que con vida no iba a salir de eso. Pero dice, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que puede hasta resucitar a los muertos. Porque ponte a pensar, si todo nos va bien en la vida y logramos, como dicen algunos, todos nuestros sueños, ¿eso nos enseña a confiar en Dios? No. ¿Para qué necesito a Dios si yo lo tengo todo? Yo lo tengo todo y lo he alcanzado todo. Yo no necesito a Dios. Pero cuando nos vemos así como se vio Pablo, para donde único podemos mirar es hacia dónde, hacia arriba, hacia el Señor. Y un pasaje que leemos y conocemos, pero a veces lo aplicamos mal, Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. ¿Cuántos allí han preparado un cake o pastel, como le llaman algunos, o una cosa de esta? ¿Cuántos lo han, una torta? No sé qué otro nombre, el nombre no es el que me interesa. ¿Cuántos lo han hecho alguna vez? ¿Saben los ingredientes que se usan, verdad? Sí. Bueno, ¿qué tú crees de comerte los ingredientes por separado? No, Los huevos crudos, la harina. la harina cruda así en polvo, así. Después una cucharada de sal. La soda. Después el extracto de vainilla así puro en una cucharada. O la soda. El polvo de hornear o estas cosas y así. ¿Ven eso? Baking soda. Probar esos ingredientes. Por separado saben mal todos. Y crudo. Y, bueno. Ahora, cuando tú los unes, ¿verdad? Y ellos trabajan juntos allí en el horno, ¿el resultado cómo queda? Sabroso. Delicioso. De la misma manera, mi hermano, estas cosas que dice aquí Pablo, solitas así, no saben cómo mal. Mal. Son como el huevo crudo, como la sal. Pero dice Pablo que el Señor hace que todas esas cosas cooperen para el bien. Ya que la intención de Dios es hacerte como Jesús, Él te llevará a través de las mismas experiencias que atravesó Jesús, incluyendo la soledad, la tentación, el estrés, la crítica, el rechazo y muchos otros problemas. ¿Jesús los pasó? ¿Sí o no? Y entonces, ¿cómo es que tú crees que tú no los tienes que pasar? Si el objetivo es llegar a ser como Él. La Biblia afirma que Jesús aprendió la obediencia por lo que padeció, lo dice la carta a los Hebreos, y que fue perfeccionado por el sufrimiento. ¿Por qué habría de eximirnos Dios de lo que Él mismo le permitió experimentar a su propio Hijo? No. Somos como joyas moldeadas por el martillo y el cincel de la adversidad. Si el martillo del joyero no es lo suficientemente fuerte, se ve pequeñito allí en la pantalla, en una esquinita, pero eso es un martillito que usan los joyeros. Especial. ¿Ok? Un martillito pequeñito. Si el martillito del joyero no es lo suficientemente fuerte para remover nuestras asperezas,
entonces Dios va a usar un mazo o una mandarria, como le llamamos. Con el martillito no funciona, voy a cambiar de herramienta ahora. Y ese va a doler, ¿no? Si somos muy tercos, entonces Dios va a usar un martillo de aire comprimido para lo que se usa en el pavimento en la calle. Él usará lo que sea necesario para moldearnos y transformarnos y que lleguemos a ser más como Jesús. Esa no es la meta. Ahora, depende de ti si Dios va a tener que usar esta herramienta o con esta es suficiente. Eso, tú sabes. Las dificultades ciertamente nos ayudan a fortalecer nuestro carácter. Dice en Romanos 5. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y en la carta de Santiago dice, la paciencia crece mejor cuando el camino es escabroso. Déjenla crecer, no huyan de los problemas, porque cuando la paciencia alcanza su máximo desarrollo, uno queda firme de carácter, perfecto, cabal, capaz de afrontar cualquier circunstancia. Dios va a proporcionar las circunstancias. ¿Qué nos toca a nosotros? Que debemos aprender a confiar y a esperar en el Señor en circunstancias difíciles mientras seguimos obedeciendo. Alguien dijo, mientras el Señor no te abre la puerta, alábalo en el pasillo. Amén. Estás en el pasillo esperando que Él te abra la puerta, pero ahí empieza a alabar a Dios. Porque ahí es donde hay que aprender a confiar en Él, no cuando Él te abra ya la puerta, ¿ves? Es cuando todavía la puerta está cerrada, cuando todavía estás en circunstancias difíciles. Concluyendo, mis queridos hermanos, la ruta del crecimiento cristiano incluye, como dijimos al principio, la colaboración de nuestro trabajo y el de Dios. Las responsabilidades nuestras son abandonar nuestras viejas maneras de actuar, cambiar nuestra manera de pensar y vestirnos del carácter de Cristo. Eso es lo que nos toca. Quitarnos la ropa vieja, cambiar la mente y vestirnos la ropa nueva, ¿verdad? Nos toca eso. Y para transformarnos, Dios va a usar, y esta es la parte de Dios, su palabra, las personas y las circunstancias. Hagamos nuestra parte entonces. Confiemos en Dios y dejemos a Dios hacer la suya. Y sigamos, porque esto es un camino largo, ¿verdad? La ruta del crecimiento. La ruta del crecimiento. La semana que viene vamos a terminar esta serie hablando de cuál es el empuje, ¿verdad? El empuje que nos motiva a continuar por esa ruta, aun cuando se ponga difícil. ¿De dónde sacamos Fuerza. el empuje para seguir adelante procurando crecer? La semana que viene vamos a hablar de eso. Mientras tanto, vamos a aplicar estas cosas, vamos a orar para que el Señor nos ayude a realmente crecer y seguir esta ruta. Que el Señor nos bendiga.